Durante todo este tiempo que hemos estado estudiando este pasaje de Segunda de Pedro, he tenido la oportunidad de, a través del día a día, del platicar con mis hermanos, de escuchar algunos comentarios, de leer y de estar por ahí investigando acerca del tema central en el caso de Pedro. Y me doy cuenta de muchas similitudes de ese hombre conmigo mismo, y estoy seguro que muchos de ustedes también se pueden ver reflejados en algunas de estas circunstancias o estas facetas que podemos encontrar directamente de Pedro. Y vamos hoy a ver algo que es dentro de esta del análisis del pasaje. Una circunstancia particularmente importante dentro de lo que fue la experiencia de Pedro, que no está escrita en ese momento, pero que sí es evidentemente la base de donde a través de esa experiencia se le motiva para escribir de la manera como lo hace y darnos estos grandes consejos para nuestra propia vida. Sigamos en esta parte central de lo que es Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 6, y lo leemos una vez más para que se quede grabado en nuestro corazón. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud dominio propio, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. 7 cualidades que menciona el apóstol Pedro en medio de ese consejo que nos da a cada uno de nosotros, y que sabemos que fue inspirado por Dios, y que más que un consejo es prácticamente una instrucción que el Señor nos da, y que nos dice con claridad que el hecho de tener esto hoy en nuestra vida tendría que ser simplemente una decisión que permita que se genere de una consecuencia de todo lo que Dios ya nos ha dado, y que además de todo viene con una promesa acerca de lo que va a ser nuestra propia vida una vez que podamos poner en nuestro corazón, y sobre todo que estemos ejercitando cada una de estas cualidades. Es importante entender cómo desde el principio Pedro nos dice con mucha claridad: la fe es buena, pero no es suficiente, necesitas añadir más cosas para poder ser útil en medio de lo que el Señor quiere que haga. Y en medio de esta circunstancia, bueno, te pide que añadas cada una de estas cualidades que van en una concatenación, van una enlazada con la otra y deben de ir en ese orden. No puedes saltar de una a otra ni pretender cambiarlas en cuestión de su secuencia, porque las primeras que vimos, esas primeras 5, nos llevan hacia un punto específico de una acción o una decisión nuestra. Pero las últimas 2, a pesar de que sean una decisión, el que permitamos que éstas empiecen a florecer y a fructificar en nuestra vida, son una consecuencia de las anteriores. Y con esto en mente, vamos un poquito a avanzar acerca de lo que es este análisis del día de hoy. Afecto fraternal. Amor fraterno. Sabemos que dentro de la palabra de Dios hay varias definiciones de amor. Tenemos el amor eros, que es el amor que se da entre parejas, entre matrimonio. Tenemos el amor filia, que es el amor que se da precisamente con un afecto fraternal, es la amistad, es el amor que sentimos entre hermanos, es el amor que sentimos con la familia. Y está también el amor ágape, el amor perfecto, el amor incondicional, el amor que Dios tiene para con nosotros y que podría ser en nuestra propia vida una meta a alcanzar dentro de nuestro propio desarrollo. Pero en este caso estamos hablando de lo que es la realidad de nuestra vida, de nuestro día a día. Sabemos que fuimos creados para estar en sociedad, en comunión unos con otros. No fuimos creados para estar aislados, y tampoco para estar unos por encima de los otros, sino todos en comunión y precisamente en esta misma dimensión horizontal de lo que Dios ha llamado su propia familia, directamente
Él siendo la cabeza, directo, y nosotros estando por esta unanimidad de condición cada uno de nosotros. Y si así lo pudiéramos entender, nos vamos a dar cuenta que es indispensable en nuestra vida. Yo creo que todos lo hemos experimentado alguna ocasión. La soledad, el estar en un mundo individual, el pretender salir adelante solos y por nosotros mismos, es algo que simplemente no nos lleva a ningún buen sitio. Nos aísla, nos encapsula y en muchas ocasiones nos tropieza y no nos permite avanzar en cualquier ámbito de nuestra vida, y mucho más hablando de lo que significa la vida espiritual. Y Pedro tiene a bien decir, después de la piedad, después de esta contemplación a Dios, después de esta relación estrecha con Él, después de esta adoración que debemos de tener hacia el Señor y estar en una constante vigía para tener una relación con Él, viene el afecto fraternal. Y esto es porque requerimos nosotros que ese tipo de aspecto, esa otra virtud, esa otra cualidad que hay que añadir a nuestra fe, empiece realmente a ser algo de realidad en nuestra propia vida y nos permita salir adelante. Hay muchos pasajes en la palabra donde el consejo de Dios específico es precisamente en ese sentido. Uno de ellos, que en muchas ocasiones hemos tocado, es el de sobrellevar los unos las cargas de los otros, y como esto hay muchos otros consejos de parte de Dios para que podamos experimentar lo que es esta vida en común. Pero no va a poder llegar a ser si no tenemos precisamente ese fruto en nuestro corazón que nos lleve precisamente a tener esta forma de proyectarnos hacia los demás con ese amor fraterno, con ese afecto fraterno, con esa amistad estrecha, y de alguna manera experimentemos lo que verdaderamente es estar con una relación personal, duradera y fortalecida con el Señor y con la familia que el Señor nos ha permitido tener, que es precisamente nuestra iglesia. Después de la piedad, Pedro nos instruye para agregar y cultivar una virtud más, el afecto fraternal. Esto es una virtud que tiene que ver con aspectos cristianos, han de profesarse los unos a los otros. Importante entenderlo. Nosotros podemos concebir el punto de la amistad, las relaciones humanas, como una cualidad que casi cualquier persona puede tener y desarrollar. Y es cierto, estando en el mundo antes de conocer al Señor, tenía yo amistades, y puedo hoy decir que al menos con uno o dos de ellos todavía tengo cierto contacto y de alguna manera conocemos qué es lo que pasa con nuestra vida. Pero también tengo que entender que ese tipo de amistad, si bien en alguna etapa de mi vida fue muy estrecho, a la vuelta de algunos años terminó desapareciendo por completo. Porque no era una amistad incondicional, era una amistad de jóvenes, adolescentes, que a lo mejor compartíamos ciertas cuestiones en la visión de la vida, en nuestras expectativas hacia el futuro. Pero en el momento concreto donde las decisiones importantes se tienen que tomar, nuestra vida se fue separando y diluyendo. ¿Por qué? Porque no había un verdadero afecto fraternal en medio de nosotros, no había una amistad estrecha, y porque en realidad el mundo no la puede ofrecer. Y por eso es que tenemos nosotros forzosamente que encontrar eso que nos impulsa hacia poder experimentar y desarrollar un afecto fraternal con los demás. Y por eso insisto un poco en el punto concreto de que nosotros debemos de practicar la piedad. El afecto fraternal es el que surge de una vida espiritual en común. Esto es, como una consecuencia de una vida piadosa. Si nosotros nos pusiéramos como meta el poder ser amigos profundos de las personas, probablemente lograríamos hacer algo a un nivel, no sé, somos una iglesia pequeña, un cuerpo pequeño, pero que probablemente si nos pusiéramos como meta lograríamos tener una relación más estrecha, a lo mejor con la mitad de nuestros hermanos aquí. A pesar de esto, es algo que tendríamos que estar constantemente alimentando para que fuera perdurable, porque es una cuestión de esfuerzo. Y sabemos perfectamente hoy que todas esas cualidades que el Señor nos aconseja que agreguemos a nuestra vida no van relacionadas con el esfuerzo, sino
con el hecho de permitir que nuestra vida sea transformada y que adicionando estas actitudes que debemos de experimentar y que debemos de estar ejercitando constantemente, surja como un fruto natural precisamente esas últimas dos virtudes, el afecto fraternal. ¿Y de dónde vienen? Evidentemente de tener una vida piadosa, de tener una vida de contemplación, una vida de adoración, una vida plena en cuestión de enfocarnos hacia el objetivo más grande que tenemos, que es contemplar a Jesucristo, y a través de ello empezar nosotros a ser transformados cada vez más a su semejanza. También, si mantenemos nuestra vida puesta, nuestra vista puesta constantemente en Cristo, ejercitaremos la piedad y como resultado podremos disfrutar del afecto fraternal generado precisamente por ello. Habrá las preguntas, como siempre, para que esto no sea simplemente un buen comentario en medio de lo que es el estudio de la palabra, sino se convierta en algo que vaya a nuestra vida y a nuestros corazones. Y por eso la pregunta es, ¿cómo está tu vida en común con otros creyentes? ¿Qué hay acerca de esta experiencia? Hoy podrías tú decir, sí, yo tengo comunión estrecha con mis hermanos en Cristo, y que esa comunión estrecha con tus hermanos en Cristo pueda contarse con más que una mano. Porque si somos honestos, probablemente podríamos decir, si yo tengo una vida en común con otros creyentes, estrecha, nos conocemos, cargamos nuestras grandes cargas unos con otros, nos ayudamos. Y cuando preguntas, bueno, ¿cuáles son estas personas? ¿Cuántos realmente están? Probablemente los dedos de una mano te sobren para hacerlo. Y el punto concreto de lo que el Señor nos enseña es precisamente no quedarnos ahí, en esa limitación, sino poder experimentar el afecto fraternal para con todos y cada uno de nuestros hermanos. Y repito, esto no se va a poder dar si no tenemos nosotros nuestra vista constante y continuamente puesta en Cristo y podemos experimentar lo que es una vida de piedad. Una pregunta más, ¿cómo está tu vida en comunión con Cristo? Yo creo que a cualquiera de los que aquí le pregunte, de los presentes, la respuesta va a ser concreta, sí. Yo tengo una vida en común con Cristo, yo estudio su palabra, yo le sigo. Es más, yo le digo al mundo que soy de Cristo. Pero no queremos escuchar la respuesta de la fachada, de lo que se ve por fuera, sino la profunda, la del corazón, la que es honesta y sincera, la que realmente conoce el Señor dentro de nosotros y a través de la que nosotros mismos nos podemos reconocer con esa necesidad de hacer una transformación. Así que, una vez más, ¿cómo está tu relación con los demás creyentes? ¿Y cómo está tu vida en común con Cristo? ¿Esto es una realidad? ¿O necesitamos, como yo lo necesito, estar recordándomelo a cada momento? Y por eso el propio apóstol Pedro, al final de lo que es este pasaje que estamos estudiando, lo dice con toda claridad. Tengo necesidad de hacérselo saber cuantas veces esté en mí hacerlo. A pesar de que me digan, ya lo conozco, ya lo sé, no importa. Para mí, Pedro, y en este caso para mí, Jorge, tengo la necesidad de estarle recordando a mis hermanos de estas cosas que tanta falta nos hacen en nuestra propia vida y que llegarían en el momento que las estemos ejercitando en constante, transformar no solo nuestra vida, sino nuestra iglesia y al mismo tiempo el entorno en el que nosotros estamos viviendo nuestra vida. Hay un pasaje interesante que hemos estado estudiando los miércoles con los varones y me gustaría compartir algo de lo que hemos visto ahí, simplemente en un punto de reflexión acerca de lo que es la propia experiencia de Pedro y que en medio de todo esto, repito, nos hará que nos podamos ver reflejados cada vez más en él y podamos reconocer qué es lo que le motivó fuertemente a escribir como escribe en sus 2 epístolas ahí. Juan capítulo 21, versos 15 al 17, el contexto para que estemos ubicados en tiempo y lugar. Es ya después de la crucifixión. Sí, es el Evangelio de Juan, no es Juan nada más. Ahí. Repito, es el momento en donde ya
fue la crucifixión, la muerte, la resurrección del Señor Jesús. Ya pasaron días después de ese momento y esa experiencia dolorosa para todos de haber visto esa crucifixión y esa muerte. Y la escena se desarrolla una vez más con Pedro como el actor principal en medio de esa relación. Y es un diálogo interesante después de una vez más haber ellos experimentado lo que significa el poder de la palabra de Dios y sus grandes milagros. Hubo una vez más una pesca abundante después de una noche de no haber pescado nada, estando ellos en el mar de Galilea, en Tiberias, y de alguna manera se desarrolla este diálogo interesante. Y dice así, es Juan capítulo 21, versos 15 al 17. Primero dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese 3 veces, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Un poquito después de ese momento, versos 20 al 22 dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había reposado al lado de él. Y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro lo vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Importante ver esta circunstancia que se da ahí, pero sobre todo el que podamos hoy visualizar qué estaba pasando en el corazón de Pedro en ese preciso momento y qué es lo que sucedió después de ello, precisamente en esta transformación milagrosa que tuvo Pedro, convirtiéndose de este apóstol, el arrebatado, el primero que salía al frente, el primero que hablaba, el primero que preguntaba, pero que en el momento concreto donde es enfrentado en sus grandes debilidades, su vida es reflejada hacia nosotros y después de esto hay una transformación extraordinaria. Pero entendamos algo, en este pasaje se revela gran parte del corazón de Pedro. Después de enfrentar sus luchas internas, su tristeza espiritual, y su alejamiento, se enfrentó a la verdad en Jesús. Recordemos lo que sucede un poquito en esta secuencia de hechos. En el huerto de Getsemaní está ya el Señor Jesús implorando por la piedad de Dios en esta circunstancia de sentirse verdaderamente agobiado por todo el peso del pecado que iba a soportar. Y en ese momento, estando ahí, Pedro es el primero en decirle, Señor, yo hasta donde quieras, hasta donde vayas, a la cárcel y a la muerte, no importa, yo voy contigo. Pasando un poquito de tiempo, dice la palabra que llegaron los alguaciles, los soldados, arrestaron a Jesús y se lo llevaron. Y dice la palabra que Pedro lo seguía de lejos, apenas donde alcanzara a ver, que no se les perdiera de vista, pero estaba ahí. Una vida tibia. Pedro realmente, si lo vemos con la postura concreta de lo que significa su experiencia de vida, no fue uno de los apóstoles de que saliera de él hacia Cristo una relación muy estrecha. Al contrario, era completamente distinto. Cristo lo consideraba, lo tomaba en cuenta, lo invitaba y tuvo muchas escenas en las cuales él le demostró un afecto total, directamente, un gran amor a Pedro. Pero Pedro hizo de las suyas. Después sabemos lo que fue también un adelanto de parte del Señor Jesús acerca del propio Pedro y sus acciones y actitudes. Se le dice, me vas a negar y me vas a negar 3 veces. Y sabemos que eso sucede. Y después de ello, Pedro se va a llorar amargamente por lo que había hecho, se va, se aleja, se esconde en un segundo piso de una casa bajo llave, y después de algunos días, a pesar de haber recibido la noticia de la resurrección de Jesús, de haber experimentado el tenerlo a su lado ya, a Cristo resucitado, hablando con él, dando instrucción, aún así, todavía él se aleja más todavía de la circunstancia y se va de regreso a su vida anterior, a pescar.
una vez más. Y en ese punto es donde vuelve a haber este encuentro poderoso y realmente importante dentro de su vida, y un ejemplo para nosotros, con Jesús y con ese Pedro. Baja de la barca con una circunstancia medio compleja, porque dice el relato ahí mismo un poquito antes en Juan 21, que Pedro, al ser avisado que era el Señor el que estaba en la playa, se viste y se tira al agua. Algo extraordinario en medio de esta circunstancia. Llega a la orilla, el Señor Jesús le dice simplemente: Pedro, ¿tienes hambre? Ok, vente, ya tengo un pescado aquí asándose, traigan más de los que vienen ahí porque están tus compañeros y siéntense directamente a comer. Y en el momento que están comiendo, vienen esas preguntas importantes. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y se lo pregunta 3 veces. Pero para nosotros es importante también tratar de discernir un poco cómo están esas preguntas. La primera es: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y la palabra que utiliza el Señor Jesús ahí es la palabra que se traduce como amor ágape directamente. Y Pedro le contesta: sí, Señor, sabes que te amo, con una palabra distinta, la que es este afecto simplemente. Viene la segunda vez y se presenta la misma circunstancia. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? El Señor Jesús preguntándoselo: ¿me amas incondicionalmente? ¿Me amas profundamente? ¿Darías tu vida por mí en realidad? Y Pedro vuelve a contestar una vez más: sí, Señor, sabes que te amo. Otra vez con ese amor fraterno simplemente. La tercera vez que le pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ahora sí, el Señor Jesús utiliza la misma palabra que Pedro. Y es: ¿tienes afecto por mí? Ok. Entonces, cuando contesta él, es la tercera vez, y contesta finalmente la verdad, y le dice: sí, tengo un afecto por ti. Ok. Ahora que lo reconoces, entonces sí, ve, ya apacienta mis ovejas. Empieza a servirme con lo que necesito que tú me sirvas. Pero aún así, vemos que había ciertas cuarteaduras en medio de su vida y percepción de las cosas, por lo que esos versículos adelante nos dejan ver su realidad. Una vez más, vemos a ese Pedro, después de un cierto quebrantamiento, enfrentado hacia lo que verdaderamente en su corazón estaba sintiendo, y aflora su naturaleza. Y en medio de esa naturaleza la pregunta es muy clara, ¿no? Oye, ¿y qué pasa con Juan? ¿Qué va a pasar con este que era tu amigo amado? Y el Señor Jesús responde con una contendencia que a nosotros nos debe de hacer también abrir nuestros ojos. Y simplemente le dice: ¿y qué a ti? Ese es asunto entre Juan y yo. Tú haz lo que tienes que hacer. No te fijes en los demás. Tu trabajo es personal. No tienes que estar viendo lo que sucede con los que están a tu alrededor, si hacen, si no hacen, si trabajan, si no trabajan, si me aman o no me aman. Esto es algo que te debe de dejar completamente a ti a un lado. Y tú enfócate en lo que yo específicamente te estoy pidiendo que hagas. Importante entender entonces que ese reflejo y esa descripción de Pedro que estamos en este momento viendo, es evidente que se parece mucho a nuestra propia vida. ¿Cuántas ocasiones, cuando el Señor nos ha puesto en el corazón algo muy claro acerca de cómo trabajar y hacia dónde ir, nos la pasamos viendo hacia los lados para justificar si otros están trabajando, si otros están haciendo, si otros me pueden acompañar o pueden seguirme en medio de lo que ha sido esta experiencia? Y evidentemente esta circunstancia debe de transformar nuestro propio corazón y hacer que las cosas se vayan por un camino completamente distinto. Ahora bien, vamos a ver qué significa verdaderamente el tener una vida en común. Romanos 12, versos del 9 al 13. Y dice así, hablando Pablo directamente como una recomendación a nosotros, con un tiempo totalmente correcto, porque así es como vivimos hoy. Y dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración,
compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Sabía Pablo perfectamente que esa era una gran necesidad en la iglesia de Roma, pero al mismo tiempo sabía Dios que esa era una gran necesidad en nuestra propia vida. Hoy nos hemos convertido en personas que tenemos, gracias a la tecnología, una posibilidad mayor de poder estar unidos, porque no importa ya la distancia. Anteriormente una carta tardaba días, a veces meses en llegar. Hoy la comunicación es instantánea, en cualquier parte del mundo donde nos encontramos, a cualquier hora, en cualquier sitio, sin importar verdaderamente nada de la trascendencia de la distancia. Pero, a pesar de eso, creo que cada vez con más tristeza nos damos cuenta que nuestras relaciones en común se han venido enfriando y distanciando. Y por eso Pablo tiene que hablar de esta manera y nos da la pauta concreta de qué significa una vida en común, cómo podemos practicar el afecto fraternal. A simple vista, podría parecer que no tenemos mucho en común con otros creyentes de la iglesia, pero tenemos que considerar los siguientes hechos. Ahí están, implícitos en su palabra y en nuestra condición hoy de ser partícipes dentro de la familia de Dios. Primera, tenemos el mismo Padre, así que estamos relacionados entre nosotros. No hay pretexto, hoy somos todos adoptados en la familia de Dios. Él es nuestro Padre y Jesús es nuestro hermano. Así que, ¿estamos relacionados? Sí, por supuesto que estamos relacionados. No solo con, en mi caso, mi familia de sangre, mi familia carnal, que gracias a Dios, hoy los que tienen conciencia de mi familia nuclear, hemos entregado nuestro corazón al Señor. Así que compartimos esa afinidad y esa familiaridad hoy. Pero además, también tengo que reconocer que soy parte de esta familia extendida, ¿no? Mi familia espiritual. ¿Por qué? Porque compartimos al mismo Padre. Y en ese sentido también somos hermanos y hermanas en la familia de Dios. Todos y cada uno de nosotros. Muchas ocasiones, para algunos, y me incluyo yo, el llamarnos dentro de la iglesia hermanos es algo que no me es muy afín. De hecho, será algo por mi crianza y mi educación, porque ni a mis hermanos les llamo de hermanos, nos llamamos por nuestro nombre, pero bueno, finalmente esto es algo importante que yo tengo que cambiar, modificar y sobre todo vencer en mi familia. ¿Y qué hacer? Bueno, reconocer que todos somos hermanos y hermanas en la familia de Dios. Todos somos hijos dentro de la familia de Dios. No hay uno mayor, no hay uno menor, no hay diferencia de jerarquías en medio de todo esto. No hay predilectos o favoritos. Y finalmente, si pudiera yo un poquito reforzarme hacia lo que Pedro hizo con esa pregunta inocente hacia el Señor y bueno, ¿qué de él? Pues el Señor nos vuelve a contestar lo mismo. ¿Y qué? ¿A ti? Eso es asunto entre ellos y yo. Y en ese mismo contexto, bueno, tenemos que entender que todos somos hijos dentro de la familia de Dios. Y por lo tanto, tener afecto fraternal, significa amar a los demás en mi familia. No a uno, no a dos, no a los que me caen bien, no a los que me hacen favores, no con los que somos más afines, no con los que más frecuentamos por alguna circunstancia fuera de la iglesia, sino a todos, todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos esa condición, compartimos el mismo Padre, somos hermanos, hermanas de Cristo y todos somos hijos de Dios. Entonces tendría yo que desarrollar ese afecto paternal y al mismo tiempo debemos desarrollar afecto por los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque es nuestra familia espiritual. Los que estamos aquí como miembros de esta iglesia, este cuerpo de Cristo, pero también todos los demás hermanos en la fe. No importa en dónde estén, no importa el tiempo, no importa el lugar, no importa la circunstancia. Nosotros debemos de permitir que en medio de esa contemplación a Dios, en medio de esa relación estrecha con el Señor Jesús, se empiece a desarrollar precisamente ese afecto por los demás. No estamos separados,
No somos diferentes, no estamos enemistados unos con otros, porque finalmente tenemos que compartir precisamente lo que Dios quiere que hagamos con nuestra propia vida hacia los demás. El afecto fraternal tiene que ver con la amistad. Proverbios 17:17, de lo que esto significa. Proverbios 27:27. Perdón, ando yo 17:17. Ok. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. La amistad profunda, la amistad sincera. Una ocasión estaba yo con esos amigos, hablaba de alguna manera en esta cuestión crítica que todo joven tiene, y al menos dos o tres de nosotros compartíamos un concepto. Hoy me arrepiento de él, pero bueno, finalmente era algo que venimos. Y me decía, a los amigos los escoges, a la familia te la pone, tú no puedes hacer nada. Y en eso entonces pues me libraba yo con la circunstancia de, ok, ¿con quién comparto? Con mis amigos. ¿Con quién estoy? Con los que me siento bien, con mis amigos. ¿A dónde voy? No sé a dónde vayan mis amigos. Y a la familia la empecé a dejar a un lado completamente. Pronto aprendí que camino que el Señor me puso en una familia por ahí. El Señor me puso en una familia espiritual por algún motivo. El motivo probablemente hoy todavía no lo sé, pero de lo que sí estoy seguro es que me puso para que desarrollara afecto fraternal por mis hermanos. Qué importante que podamos hoy visualizar esta gran diferencia entre lo que significa simplemente una amistad superficial por conveniencia a la amistad verdadera y profunda, que es la que Salomón nos recomienda aquí y nos dice muchas veces: un amigo, un verdadero amigo, alguien que experimenta ese amor fraternal, alguien que lo da a todos los demás, se convierte en alguien todavía más unido que un hermano, con más importancia. Y que mejor que pudiera ser con nuestros propios hermanos en la fe. Es una virtud que va más profundo que simplemente decir: hola, ¿cómo estás? La amistad de la que habla Pedro es mucho más profunda que eso. Tiene que ver con la manera en que hablamos con los creyentes y sobre los demás creyentes. Caemos muchas veces en este grave problema. Hablamos bien de los que nos caen bien. Y muchas veces hablamos mal de los demás, sin que necesariamente nos caigan mal. Simplemente es de los que estoy y siento cercano, entonces sí, hago todo lo posible por estrechar la relación y hacemos a un lado todos los problemas, todas estas cuestiones, inconvenientes que tienen en su personalidad, todos estos llamados defectos que podemos encontrar, los hacemos a un lado y nos damos a ellos. ¿Pero qué de las otras personas? Y el Señor nos dice con toda claridad, el afecto fraternal no se trata de elegir a unos cuantos, sino de proyectar ese amor fraterno con todos en tu familia. Y por eso tenemos que empezar a pensar si esto es un punto de fuerza, de voluntad, o es simplemente el hecho de permitir que fluya en nuestra vida y que se convierta en un fruto en nuestra realidad que estamos viviendo. Tiene que ver con ser sensible a las necesidades de la gente a mi alrededor. Y en esta cuestión, una pregunta reflexiva directamente. ¿No te parece asombroso cómo podemos vivir con las personas, trabajar juntos, asistir a la iglesia con ellas, estar en los mismos ministerios, conocer a la gente por años y realmente nunca conocer sus luchas? Estoy hablando para mí.
Tengo más de 20 años de pertenecer a esta iglesia. Y en todo ese tiempo he compartido esta historia con algunos de ustedes. En ese tiempo también. Pero tengo que reconocer que cuando se trata de la pregunta concreta acerca de ¿conozco las cargas, las debilidades, los sufrimientos, todas estas cosas de mis hermanos? Y con tristeza tengo que reconocer que no, directamente. Pero también conozco personas en muchos ámbitos de la vida que aparentemente tienen una relación estrecha en donde se estén desarrollando. Probablemente muchos de ellos en el trabajo sería un buen ejemplo. Y después de años de estar asistiendo al mismo lugar, hoy ni siquiera se acuerdan de todos los nombres de sus compañeros. ¿Por qué? Porque no les interesa simplemente. Porque no hay un afecto que exista ahí. Y qué importante es que dentro de la familia, como el Señor nos pide, desarrollemos ese afecto fraternal y empecemos a actuar en consecuencia, estrechando nuestra relación para cada uno de nosotros. El afecto fraternal se trata de ser sensibles a las circunstancias por las que atraviesan las demás personas, sensibles a sus necesidades y tratar de llenarlas de manera proactiva. ¿Ok? ¿Cómo podría yo estar trabajando en ello? Se trata de salir de mi propio yo y entrar en las vidas de otras personas. No se trata de ser entremetido, ¿sí? No me tengo que meter a la cocina si no me invitan. Pero finalmente sí, debo de dejar de verme a mí directamente para entonces tener suficiente capacidad visual y percepción para darme cuenta de las necesidades de los demás. Tengo que ir a esa parte profunda en la relación y tengo entonces por obligación que hacerme a un lado de mí mismo. También tiene que ver con cultivar las relaciones. No se trata de ser llaneros solitarios. Hace tiempo platicaba con Greg y con otros pastores y de alguna manera coincidíamos con un sentimiento en el punto de estar en el pastoreo de una iglesia. Y comentábamos que es un trabajo solitario, es algo que carga mucho y que pocas veces encontramos personas que estén tratando de apoyarnos. Pero viéndolo hoy en una realidad concreta, no se trata de un trabajo solitario ni de una carga que deba llevar yo solo. Se trata de permitirme que otras personas más están a mi lado y me permitan precisamente ir alivianando la carga. Pero importante también entender que es tener la disposición de sacrificarse por otros, ¿sí? De sacrificarse por ellos. Es que no puedo porque tengo mis clases de Zumba, no puedo porque están las clases de mis hijos extracurriculares, es que no tengo tiempo porque después de las 8 de la noche ya están todos cansados en mi casa y ya no salgo. Nos la pasamos precisamente pretextando muchas cosas. Bueno, es probable que sea una realidad. Entonces, ¿por qué no empezar precisamente a sacrificar esas circunstancias que, si bien son buenas para ti y para tu familia, no son más importantes que tener una relación estrecha y fraterna con las personas que están a tu lado, con tu familia espiritual y sobre todo cuando sabes que todos tenemos luchas y cargas? ¿Y cómo podemos entonces trabajar en una forma proactiva hacia ellas? Simplemente sacrificándonos. Debemos involucrarnos en las necesidades y las cargas de nuestros hermanos en la fe. Pero algunos podrían pensar, ahí estoy yo en medio. Les confieso lo que comentaba con los pastores, porque es un sentimiento normal. ¿Y qué de mí? Voy a la iglesia y nadie me habla, nadie se mete en mi vida. Anhelo tener una amiga o una amistad así. Me he encontrado muchas ocasiones con personas como yo. Repito, estoy hablando de mí en primera instancia. ¿Y qué sucede cuando esto aflora de mi corazón? Simplemente estoy mostrando los que son verdaderamente mis sentimientos, pero alejados de la realidad, sobre todo de mi propia responsabilidad. El peligro
Está en que nos sentamos, a esperar a que venga alguien y sea eso para nosotros, que sea un amigo, que nos dé afecto fraternal. Pero, leamos Proverbios 18:14. Dice, el hombre que tiene amigo ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Así que, cuando mi postura es, ¿y qué de mí? Me siento solo, nadie está a mi lado, no hay quien me eche, decía mi abuelita, un lazo, por lo menos para platicar. Me siento aislado. Y la palabra del Señor te dice, espérame, el que tiene que hacer las cosas no es todos los demás, eres tú. ¿Quieres amigos? Has de mostrarte amigo. ¿Cómo quieres una amistad profunda y sincera cuando tú estás sentado simplemente esperando que alguien llegue a atenderte? Tú tienes que empezar por hacer las cosas. Es importante entender que el Señor nos motiva a no esperar a que alguien venga y nos ofrezca ese afecto fraternal. Nos impulsa a decirlo nosotros a los demás. Primera de Pedro, capítulo 1, 22. Dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia y la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de puro corazón. Y es una acción mutua. No es nada más de uno hacia el otro, sino es una venida de ida y vuelta. Y si yo necesito amistad, afecto fraternal, amor fraterno, filia en mi vida, el que tiene que empezar a provocarlo soy yo mismo, y no esperar que otros lleguen a ofrecérmelo. Preguntas: ¿cómo te calificas hoy? ¿Las personas confían en ti para abrir su corazón? ¿O es más, confías en tus hermanos en Cristo como para abrir tu corazón con ellos? ¿Realmente nuestra relación como hermanos en Cristo, como hermanos en la fe, es hoy ya tan transparente y estrecha que confiamos unos en otros? ¿O seguimos en el camino que el mundo nos traza y confiamos más en la gente distante que en nuestros propios hermanos? Es triste reconocer que muchos de nuestros hermanos confían más en el vecino o el cantinero para contarles sus cargas que en sus hermanos en la fe. Se sienten vulnerables y temen ser juzgados y rechazados. Pedro conocía muy bien estos sentimientos. Y vuelvo una vez más a ese momento en el cual llega ya el anuncio del Señor Jesús para decirles: estoy cercana a mi partida, es necesario que suceda. Y Pedro de inmediato: no, Señor, ¿cómo crees? No puedes hacer esto, te necesitamos aquí. Le dice: no, Pedro, hazte un ladito. Incluso le dice: aléjate, Satanás, no me hagas pensar cosas que no debo. Y después viene esta circunstancia en la cual sabemos, lo habíamos comentado hace un ratito, tiene una experiencia profunda Pedro de lo que es la naturaleza del corazón y cómo estaba esa necesidad de ser transformado. Y de esto le motiva para escribir como nos escribe en este pasaje, en su segunda epístola. ¿Por qué? Porque Pedro tenía una relación distante con Jesús. Dice la palabra que le seguía de lejos. Nunca tuvo esa estrechez en su vida como para estar realmente a su lado, a pesar de que lo dijera. Una cuestión era su decir y otro, la verdad en su corazón. Entonces, ahí tenía esa experiencia Pedro. Además, se tropezó al negarlo. Él experimentó esta circunstancia en la cual, a pesar de sus deseos, se mostró la naturaleza de su corazón. Su deseo era: no, Señor, yo no lo voy a hacer contigo hasta el final y demás. Pero en el momento concreto donde las cosas tienen que suceder ya, entonces primero Pedro se aleja a distancia para que no me vayan a confundir con él y me vaya a ir junto con él a la cárcel. 2, Señor, yo no lo haré, no te voy a negar. Pedro, ya te lo dije, ¿sí? El enemigo me pidió para zarandearte, va a suceder. Entonces me vas a negar 3 veces. No, no, Señor. Su deseo. La verdad en su corazón pasó unas cuantas horas después.
3 veces lo niega, es más, la tercera todavía maldice, para que la gente que le dice, sí, tú eres uno de ellos, porque hablas como ellos, les dice, no, mira, me sé todo el vocabulario de los cargadores, de los pescadores, de quien tú me quieras decir, mira, yo hablo como ellos para que veas que no soy uno más de aquí. Así que tiene esa experiencia y él se encerró en sus propias cargas directamente. Pedro, a pesar de que sí, va a ese aposento alto, en su momento se aísla por completo, aunque esté con otras personas. Por eso la necesidad concreta de Jesús decirle a estos mensajeros que le llevaran las buenas nuevas a los apóstoles de su resurrección, y además el mensaje específico de y nos vamos a ver en Galilea, ahí vamos a estar en un lugar. Les tiene que decir, le dicen a los apóstoles y a Pedro. Específicamente tiene que mencionar el nombre de esa persona porque sabe que Pedro está aislado, ensimismado, probablemente deprimido ahí en ese lugar. Así que pasa por ese encierro de sus propias cargas. Se alejó lo más que pudo. ¿Y a dónde se fue? Se regresó a su vida pasada. A las redes, a la barca, al agua, a la pesca, pero un lugar completamente desolado y vacío una vez más. El relato nos dice que en esa ocasión Pedro, junto con algunos de los apóstoles, habían pasado una vez más la noche entera pretendiendo pescar y no habían logrado nada. Regresó a su vida pasada. Es más, se sintió tan indigno en el momento en el que le dicen, es el maestro el que está en la orilla, es Jesús, está ahí y nos está hablando, que él, una vez que estaba en la barca, estaba sin ropa porque estaban pescando en el agua y demás. Cuando se entera, se siente tan indigno, a pesar de la necesidad de ir hacia él, que se viste y se ciñe sus ropas para meterse al agua e ir directamente a ver al Señor Jesús. Esa era la condición del corazón de Pedro. Y finalmente, bueno, fue enfrentado justamente a su punto más vulnerable. Leímos el pasaje de Juan: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, tú lo sabes. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Te estoy pidiendo que reconozcas tu naturaleza y que puedas, en medio de todo esto, simplemente darte cuenta de que a pesar de que pretendas que tienes una forma específica de actuar hacia mí, te des cuenta que no. ¿Me amas incondicionalmente? Y Pedro le contesta, Señor, yo te amo afectuosamente. Segunda vez, Pedro, ¿me amas, incondicionalmente? Señor, tú sabes que te amo afectuosamente. Al final le dice, ok, Pedro, vamos a ponernos en contexto. ¿Me amas afectuosamente? Sí, Señor, te amo afectuosamente. Ok, por fin me contestaste la verdad. Entonces, a partir de esto, tu vida va a ser transformada. Pero lo importante en medio de esta reflexión es la urgencia de Pedro por hacernos a nosotros partícipes de su experiencia a través del consejo sobre qué hacer con nuestra fe. Y por eso es tan importante que entendamos que la fe por sí misma salva, pero no es suficiente para hacer la obra del Señor en nuestras vidas. Y por eso tenemos simplemente que entender constantemente en esta circunstancia. Nos necesitamos unos a otros, nos necesitamos mutuamente. Solos no podemos hacerle frente a los problemas importantes de la vida, aquellas cosas que obstaculizan nuestra semejanza con Cristo. No debemos luchar solos con ellas, nos necesitamos unos a otros, necesitamos verdaderos amigos en la fe, necesitamos a otros creyentes que están a nuestro alrededor y que nos digan, te ayudamos a rendir cuentas, te escuchamos, oramos por ti. Importante entonces entender, ¿no crees que necesitamos una buena dosis de afecto fraternal, de amistad piadosa en nuestra iglesia? Hoy, como una pregunta concreta a cada uno de nosotros, como miembros de Congregación Álamos, que hemos venido durante tanto tiempo arrastrando una transformación, no termina de efectuarse, y que está completamente relacionada precisamente con esto. Necesitamos desarrollar en nuestra vida amor fraternal, y después de esto, el Señor permitirá que ese amor fraterno
se empieza a convertir en un amor ágape, en el que nosotros podamos estar viendo a las demás personas como las ve Dios y no como las vemos nosotros. Y que en medio de todo eso nos sintamos con esa compasión que tuvo Dios y Cristo para cada una de nuestras vidas. Recordemos que necesitamos esa clase de amigos, pero también necesitamos ser esa clase de amigos para los demás. ¿Cómo hacerlo? Con una vida piadosa. Recordemos, el Señor Jesús está siempre atento y dispuesto. ¿Ahora para qué? Bueno, para acompañarnos. Solo necesitamos tomarnos de su mano. Oremos, por favor. Señor mi Dios,